Bendiciones, amados hermanos. Damos gracias a Dios porque se nos permite una vez más estar aquí juntos para poder adorar su nombre, hermanos. Creo que es importante que podamos nosotros recordar para qué fuimos creados, hermanos. Muchas veces por causa del ir y venir, los problemas, el ajetreo, las circunstancias adversas, hay veces olvidamos, hermanos, que como criaturas y sobre todo como hijos que de alguna manera fuimos engendrados por el Señor, fuimos creados para vivir agradándole, hermanos. Y esa es la invitación que hacemos en esta tarde, hermanos. Saludamos a todos los que se están conectando. Un abrazo a la distancia, hermanos, un saludo cordial, afectuoso. Y los invitamos para que nos podamos poner en la misma sintonía. Estábamos considerando el día de hoy, ya que el mundo ha establecido este 21 de junio como el Día del Padre, y meditando en una porción de las Sagradas Escrituras, llegué a la conclusión que es importante sacar una reflexión del capítulo 22. Está muy hermoso, hermanos. Creo que vamos a ir aprendiendo todos y cada uno de nosotros, al menos la parte que el Señor tiene escogida para cada uno de nosotros. Quisiera yo que pudiésemos cerrar nuestros ojos y que pudiésemos allí en nuestro lugar hacer una oración, orar al Señor para que en este día la porción, hermanos, que Él ya escogió solamente nos la pueda confirmar, porque es seguro, hermano, que tú has estado entrando a tu cámara secreta, tú te has acercado a Él a través de lo que dice la Escritura, a través de la fe. Y Dios habla, hermanos, Dios habla. Por tanto, vamos a orar y vamos a dar inicio. Quiero entonar un canto que tiene que ver con el tema que vamos a ver el día de hoy. Quiero invitarte para que ahí en tu lugar, así con tus ojos cerrados, que te concentres, que dispongas tu alma, que dispongas tus sentidos, para que podamos permitir que el Señor nos hable. Amado Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias en esta tarde preciosa. Queremos agradecerte, Señor amado, por la oportunidad que nos das de podernos acercar. Hay gente, como en los casos de Judas, caso de Esaú, caso de Saúl, que aunque desearon, después de haberte rechazado, comulgar contigo, ya no hubo esa gracia para ellos. Mataron la gracia en su corazón, Señor. Aunque al acercarse el fin de sus días, su conciencia comenzó a darles testimonio de lo que estaban a punto de enfrentar, y ellos quisieron enmendar el grave error de haberte rechazado, de haber matado la gracia. Señor, para nosotros es una advertencia, para nosotros es una llamada de atención, para que podamos entender que no siempre la puerta estará abierta. Bien nos dijiste ahí en el libro de Mateo, capítulo 25, que las vírgenes insensatas, que no tenían su recipiente, su vasija, y mucho menos aceite, presencia del Espíritu, palabras duras les fueron dadas cuando la puerta de la voluntad, ya no tanto de ellas, sino del Padre, se cerró, y ya no hubo gracia para ellas. El tiempo de las oportunidades se había acabado. Pero no así con los que te aman, con los que te temen. Bendecimos tu nombre, Señor. Dios es mi Padre, yo soy su Hijo, tú eres mi hermano, mi compañero en su amor.
Aleluya. Gracias te damos, amado Padre Celestial. Gracias por la gracia que es derramada en nuestros corazones. Y como dice el libro de los jueces, tu pueblo se entrega a ti en el día de tu poder. Ya que hemos sido instruidos por nuestro Maestro y Él nos ha dicho que el día ha llegado, donde ni en Jerusalén ni en el monte, Señor, de Samaria se buscaría al Padre, sino que el Padre estaría buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y nosotros hoy, Señor amado, podemos declarar que nos admira tu amor. Nos impresiona, Señor amado, la paciencia mezclada, Señor amado, con misericordia que aplicas a nuestra vida, a nuestro diario vivir. Por tanto, Señor amado, hoy queremos decirte con toda libertad, con toda gratitud, con toda conciencia de que ha sido tu gracia, Señor amado. Dios es mi Padre y yo soy su Hijo. Tú eres mi hermano, mi compañero en su amor. Dios es mi Padre, yo soy su Hijo. Tú eres mi hermana, mi compañera en su amor, en su amor, en su amor. Caminaremos, aprenderemos en su amor, en su amor, en su amor. Caminaremos, aprenderemos en su amor. Caminaremos, aprenderemos en su amor. Caminaremos, aprenderemos en su amor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Bendito sea tu santo nombre. Agradecemos tu buena voluntad, Señor. Gracias. Gracias. Quisiera que pudiésemos abrir nuestra Biblia, hermanos, ahí en el libro de Deuteronomio, capítulo 22. Capítulo 22 de Deuteronomio. Para leer una porción, hermanos, que particularmente me ha bendecido y me ha hecho reflexionar mucho, tanto como padre, como a la vez como hijo, porque digo, gracias al Señor, aún tengo a mi Padre terrenal y obviamente pues tenemos a nuestro Padre celestial. Pero aquí hay una porción que quiero compartir con ustedes, hermanos. Dice así, capítulo 22, en el verso 13. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. Fíjense nada más, hermanos amados. Dice el testimonio que el 19 de junio de 1910 en Washington se celebró por primera vez, o se estableció en ese momento, y se celebró por primera vez el Día del Padre. En algunas de los estados de la Unión Americana se llegaron a hacer servicios con respecto al Padre, con respecto a este día que de alguna manera se le acreditaba como que para conmemorarle. Posteriormente, en 1924, se hizo nacional el Día del Padre, y en todos los estados de la Unión Americana prácticamente fue Calvin Coolidge quien declaró como una celebración nacional el Día del Padre.
en 1924. O sea que tenemos casi que pasadito un siglo, hermanos, de que se está celebrando llamémosle así, valga la redundancia, esta celebración del Día del Padre, casi ya pasadito de un siglo. Pero me llama la atención porque tanto en el Día del Padre como en el Día de la Madre, los hijos, los familiares, los jóvenes, en ese día tratan de agasajar al padre, ¿verdad?, de familia, tratan de alguna manera de hacerle una comida, la gente se reúne en casa para manifestarles sus afectos, para manifestarles su gratitud, para poder de alguna manera elevar una plegaria. Ellos están tratando en ese sentido de darle un lugar de honor. Lo que vemos aquí es que, de acuerdo a lo que dice el texto, hermanos, va a haber un día en el cual yo y tú como hijos vamos a ser pasados por una prueba. Y esa prueba va a manifestar qué tanto honrábamos a nuestros padres, o qué tanto los deshonramos, o qué tan engañados, o inclusive en actos de hipocresía llegamos a caer. Porque en el contexto de esta historia se nos dice que un hombre tomó a una mujer, se enamoró de ella, le gustó, le ofreció matrimonio, ella accedió, pero dice aquí el testimonio que en cierto momento él se dio cuenta que había algo que no era grato, algo que no estaba de acorde a la, llamémosle así, a la seriedad de ese evento. Hablamos del matrimonio, porque en el contexto está hablando de un matrimonio. Y dice que él empieza a atribuir faltas que dan de qué hablar. Y una de esas faltas es que le dice que ella no es virgen, que ella ha perdido, ¿verdad? Ha caído en fornicación. Y sobre todo, yo quiero que leamos el verso 15, por favor. Capítulo 22, en el verso 15, dice así: entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Se nos dice que prácticamente la honra del padre o la deshonra tenía que ser probada, tenía que ser de alguna manera manifestada a las puertas de la casa del padre. Por eso es que en este caso creo que de parte de Dios es necesario hacer algunas aclaraciones, algunas observaciones a la luz de la verdad, porque la gente, cual lo dijimos, suele congregarse el día de hoy, suele comprar comida, suele agasajar al padre, suele darle regalos, el abrazo, las mañanitas y muchas cosas de esas, pero muchas veces esas cosas, esas acciones son solamente actos de falsedad, actos de hipocresía. ¿Por qué? Hermanos, quiero hacer una observación. Yo no estoy diciendo que esté mal darle regalos, un abrazo, hacerle una comida, honrarlo. Yo no dije eso. Yo lo que quiero que entendamos es que el Señor quiere que nosotros seamos congruentes con los regalos, con los abrazos, con el pastel, con lo que tú le quieras dar a tu padre, que seas congruente con tu forma en que tú estás honrándolo, ¿verdad? La forma en que tú vas a dar de qué hablar a la gente de tu padre, porque en este ejemplo nosotros nos estamos dando cuenta que la deshonra de una mujer que había sido tomada para el matrimonio, de alguna manera venía a repercutir en la reputación del padre, al grado que el esposo herido, el esposo decepcionado, traicionado, ¿verdad? Defraudado, el esposo traía a la mujer y se la entregaba al padre y le decía, ¿sabes qué? Tu hija no era virgen. Tu hija de alguna manera ya había entrado en una relación sexual con alguien más antes que conmigo. Por tanto, yo no quiero estar con tu hija. Y casi que le estaba diciendo, mira, el hecho de que no sea virgen tu hija es tu responsabilidad. Porque eso nada más me deja ver que eres un padre irresponsable. Eso me deja ver que en ti no hubo un tiempo para que tú pudieses dar una instrucción con respecto al matrimonio, que tu hija pudiera tener el concepto claro
la seriedad, ¿verdad? El valor, el peso que tiene el pacto de Dios, que es el matrimonio, porque Dios lo estableció, que tu hija pudiera tener todas esas instrucciones y por tanto te la traigo. Ella da mucho de qué hablar. Entonces, en esas palabras dice aquí, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen, en el verso 14, estamos viendo solamente la queja de un esposo decepcionado. Y obviamente, si tú me acompañas nuevamente al verso 14, dice aquí, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta, en la puerta dice. Entonces, yo quiero que entendamos algo. Tu trabajo y el mío en este día del Padre, ¿verdad? Y no solo en este día, porque casi llevamos un siglo en que se están celebrando el Día del Padre. Llevamos casi un siglo en que se estableció en la ciudad de Washington, ¿verdad? Y creo que el que los seres humanos hayan establecido un día le quita peso a la instrucción de Dios en el quinto mandamiento, porque el quinto mandamiento dice que nosotros debemos de honrar a nuestro padre y a nuestra madre, pero todos los días de nuestra vida. ¿Sí? Se entiende, se sobreentiende que el Señor está dando la instrucción, por eso dice, para que te vaya bien todos los días de tu vida, porque se intuye que el muchacho, la muchacha está dando de qué hablar, pero trayendo buena fama de su padre, no está quitándole, no está deshonrándole. Y tristemente, hermanos, hay veces, pues podemos decirlo así, ¿no? Hay veces tristemente se habla mal del padre, ¿verdad? Hay veces se juzga lo que el padre de alguna manera enseñó, lo que el padre educó, lo que el padre descuidó. Y cuando los hijos no se han comportado de acorde a lo que demanda la moral, pues entonces tenemos que el culpable es el padre. Esa es la verdad. Y es por eso que vemos aquí que hay un orden divino donde nos está diciendo entonces el padre de la joven y su madre, y aún en el 10º mandamiento dice, honrarás a tu padre y a tu madre, y siempre arroja al padre, lo pone en primer lugar. ¿Por qué? Porque se intuye que el padre es el encargado de dar las instrucciones para la casa, para los muchachos, para la familia, para la esposa. Se intuye que él es el responsable. Entonces, nosotros nos damos cuenta, amados hermanos, que tarde que temprano, qué bueno que hoy estás celebrando el Día del Padre. No es la idea aguardarte la fiesta, no es la idea arruinarte la buena intención que tienes de honrar a tu padre. Hazlo. No lo hagas solamente el 21 de junio, hazlo todos los días de tu vida, porque de esa manera vas a adquirir honor, ¿verdad? Honra y buenos resultados, buenas bendiciones de parte del Padre Celestial. Entonces, para nosotros es muy importante entender que tarde que temprano las puertas de tu Padre o van a ser salpicadas de deshonra o van a ser honradas. Eso lo debes de entender. De acuerdo a ti, de acuerdo a tu comportamiento, hablo a ti que sueles celebrar este día, a ti que sueles de alguna manera buscar que tu padre se sienta, en ese caso, amado, ¿verdad? Que se sienta, como que te preocupas por él, como que extiendes tu cuidado hacia su persona, hacia las diferentes áreas de su persona. Qué bueno, no estoy diciendo que esté mal. Solo quiero que pongamos en congruencia, que pongamos en una línea correcta tanto los abrazos, los juguetes, los regalos, el pastel, la comida, la reunión, como el que tú puedas con tu conducta traer honra a tu padre. Eso es importante. Las dos cosas deben ir de la mano. Entonces es muy importante. Nosotros vemos que el testimonio del padre, en este caso, si me acompañas, capítulo 22, en el verso 20, dice aquí, hablando en el mismo contexto de un esposo que se siente defraudado porque tomó a su mujer y la mujer ya no era virgen. Se intuye que si ya no era virgen es porque ya había tenido una relación sexual con algún otro varón.
y dice que cuando el esposo defraudado, el esposo, en este caso, lastimado, se da cuenta que la mujer ya no le fue fiel, ¿verdad? Que no le fue fiel, no le ha sido fiel al matrimonio, entonces la toma y la trae con el responsable de esa infidelidad. Dice ahí el verso 20, mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, dice, entonces la sacarán a la puerta de la casa ¿de quién? De su padre. Si te das cuenta, no dice a la puerta de su vecino, a la puerta del hotel, no dice eso. Dice a la puerta de la casa de su padre. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que de alguna manera los actos nuestros o van a traer honra o van a traer deshonra a nuestros padres. Tu manera de comportar, tu manera de vestir, tu manera de hablar, tu manera de conducirte en tu casa, en tu trabajo, con tu matrimonio, en la escuela, van a traer honra o deshonra a tu padre. Por si tú hoy quieres celebrar a tu padre, hoy quieres abrazarlo, hoy quieres externarle tus afectos, ¿verdad? Tu gratitud, tienes que ser congruente. Y en este día, si tú lo estás llevando a cabo, yo creo que tienes que ser muy sincero, muy sincera contigo y preguntarte y decir, bueno, mi conducta ha traído buena fama a mi padre. O sea, la gente cuando me ve cómo me comporto, dicen, oye, esa muchacha, ese muchacho, qué bien educado es. La gente cuando hago mis negocios, mis transacciones, le atribuye ese buen proceder a mi padre, a la educación que mi padre me dio. O más bien, dice, no, ese es un malcriado. No, ese es una mañosa. Esa mujer es igual que su padre o su madre. Es ahí donde, hermanos, nosotros tenemos que entender que nuestros actos van a hablar más que 1000 pasteles, más que 1000 fanfarrias, más que 1000 mañanitas. Nuestros actos, entendamos, honrar a tu padre y a tu madre. La palabra honrar es darle respeto. La palabra honrar tiene que ver con hacer que la gente hable bien de él. ¿Cuántos padres de familia hoy tristemente tienen que agachar la cabeza y avergonzarse, ¿verdad? Porque la conducta de nuestros hijos no es acorde a lo que de alguna manera se supone que es aceptable delante de la moral de la sociedad y sobre todo delante del estándar de comportamiento que Dios ha establecido. ¿Cuántos padres tenemos que avergonzarnos? ¿Por qué? Y hay casos, hermanos, hay casos. Yo no estoy diciendo que del todo el padre muchas veces es culpable del comportamiento de los hijos o de las hijas, no digo eso, ¿verdad? Pero tristemente, hermanos, de acuerdo a cómo nosotros como hijos nos comportemos, nosotros vamos a dar de qué hablar bien o mal de nuestros padres. Quiero ser enfático, por causa de lo que hoy estás celebrando. Hoy tú celebras el Día del Padre, qué bueno, no te quito la buena intención, pero sábete que el ejemplo del capítulo 22 de Deuteronomio se dio de qué hablar del padre. Cuando este esposo defraudado se da cuenta que ya la muchacha había fornicado, otro hombre se había acostado con ella, él la trajo a su padre y le dijo, aquí está su hija. Conozco el caso de una mujer que de igual manera se comportó de una manera indecente, una manera réproba, y el hombre la tomó y fue a la casa del suegro y le dijo, suegro, aquí le traigo, casi que le dijo así con estas palabras, aquí le traigo lo que usted educó. Aquí se lo traigo. ¿Sabe qué? No la quiero. Quédesela. Yo no quiero ya vivir con ella. Es una mujer problemática. Es una mujer que me ha engañado. Es una mujer. Y empezó a atribuirle faltas, hermanos, que obviamente el padre de familia, conociendo el comportamiento de su hija, solamente agachó la cabeza. No tuvo nada que decir. ¿Qué podía objetar? Si realmente la vergüenza había salpicado las puertas de su casa, ¿sí? Su reputación había quedado por los suelos. Entonces, Dios no quiere que nosotros vivamos engañados. Hermanos, yo entiendo que la gente que no tiene luz vive así. Yo entiendo que la gente que no tiene luz, hermano, puede estar el padre en un ataúd y el hijo puede estar embriagándose o fumándose unos cigarros de marihuana porque según está triste. Es un malcriado, es una persona que de alguna manera trae vergüenza a la puerta del padre.
Entiendo esas cosas, pero no lo puedo entender ni no lo podemos aceptar de ustedes, hermanos, ustedes los santos, de ustedes los redimidos, de ustedes los que tienen la luz de la palabra de Dios, de la cual el apóstol Pedro dice que vamos a hacer mucho bien a nuestras almas si estamos atentos a lo que la instrucción dice. Entonces, honor es darle respeto, honor es buscar su bienestar. Honor es buscar que se hable bien de tu padre y en dado caso de tu madre, ¿verdad? Porque el mandamiento es honra a tu padre y a tu madre, pero estamos enfocándonos exclusivamente al progenitor, al padre. Entonces, honrar a tu padre es hacer que los demás hablen bien de él por causa de tu comportamiento. ¿Estás entendiendo? Por causa de tu proceder, por causa de tu reacción ante las circunstancias adversas, una reacción bíblica va a dar mucho de qué hablar. Dice primera de Juan 4:20, por favor. Y en esta actitud, en este proceder de algún muchacho, de cualquier señorita, de cualquier persona, inclusive ya casada, que aún goza del privilegio de tener padre y madre, ahí mismo se puede ver qué tanto puede honrar, qué tanto puede de alguna manera ama al invisible. Fíjate lo que dice la escritura. Primera de Juan capítulo 4 verso 20 dice así: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿qué dice? A quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? O sea, quiero decirte algo. El Señor nos está diciendo que si nosotros no hemos procurado, no nos hemos esforzado, no hemos logrado que se hable bien de nuestros padres, hermano, es lo mismo, es el mismo proceder que tenemos hacia Dios. Porque a nuestros padres los vemos todos los días. Con nuestros padres interactuamos, con nuestros padres tenemos contacto, podemos hacerles bien, pero si a ellos los vemos, tangiblemente los podemos tocar y no les buscamos tener buena fama con nuestro comportamiento, con nuestro proceder, con nuestros malos hábitos, con nuestra rebeldía, salpicamos la puerta de su honra, ¿verdad? Deshonrándolos. ¿Cómo podremos nosotros decir que a Dios nosotros sí lo honramos si nunca lo hemos visto? ¿Cómo podremos decir que amamos a Dios, que sentimos afectos? Hermano, esto va más allá. Porque de alguna manera la Biblia me dice que el hombre fue creado, el progenitor, el primer Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces se supone que tu padre que está en tu casa fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Ok? Por causa del pecado hay una gran... ¿verdad? Una abundancia de carencias divinas, ¿verdad? De parecidos al Eterno, pero a final de cuentas es tu cabeza, es tu progenitor, es tu padre. Y tú debes de buscar que se hable bien de él. Tú debes de buscar que esté en paz. Tú debes de buscar que de alguna manera no seas tú quien le cause problemas, quien le cause sobresaltos, quien le cause vergüenza. No debes de buscar eso, porque si no caerías como un hipócrita, celebrando el Día del Padre y deshonrándolo. No es congruente, y reitero, lo entiendo de los paganos que no tienen luz, pero no de ustedes que conocen la verdad. Entonces, en el verso 14 de Deuteronomio, capítulo 22, en ese verso, nosotros nos damos cuenta de algo. Dice aquí, fíjense nada más, y le atribuyere faltas que den que hablar, y dijere a esta mujer, tomé y me llegué a ella, y no la hallé virgen. ¿Qué estamos viendo? Que el esposo está yendo hacia el padre y le está diciendo, tu mala instrucción es la que ha hecho, es la que de alguna manera ha generado este resultado. ¿Sí? Tu mal trabajo como padre es lo que ha dado a luz.
una mujer falsa, hablando del capítulo 22. Quiero que entendamos, delante de Dios, la Escritura dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Y muchas veces nosotros como padres podemos ser muy culpables del comportamiento de nuestros hijos, de las mismas carencias que tengan nuestros hijos. Nosotros como padres, haciendo un pequeño paréntesis, en este caso, ya que la enseñanza se centra en el comportamiento, en la congruencia de los actos, las emociones, los afectos que los hijos, en este caso, proclaman en un día como este, 21 de junio, ¿verdad? Como el Día del Padre. La enseñanza se centra en eso, pero hagamos un pequeño paréntesis. Y la verdad es que es muy importante que entendamos que delante de Dios, cuando nuestros hijos no están dando el estándar que demanda la ley moral de Dios, muchas veces como padres somos responsables. A lo mejor no de manera directa, ¿verdad? No en soberbia del padre que dice, a mí qué me importa, a mí no me amarran con un chamaco. No, no estamos hablando de eso, estamos hablando de que hay mucho que hacer y hay mucho que pedir perdón. Si tú me acompañas en el capítulo, por favor, 21, capítulo 21, verso 7, tú te vas a dar cuenta de algo. En este capítulo se nos habla de un asesinato donde no se sabe quién fue el autor intelectual, no se sabe quién fue el asesino, ¿verdad? Que le privó de la vida a esta persona, infeliz que está aquí, yace en el suelo, y dice que cuando hay un asesinato donde no se sabe quién fue el autor, quién fue el asesino, dice que hay un proceder. Y en este ejemplo, en este capítulo 21, el Señor está llamando a dos grupos de personas. A unos que les titula los ancianos de la ciudad y a otros que les titula los sacerdotes. Y en ello nos deja ver que cada uno de ellos fue llamado para ejercer una vocación. Cada uno de ellos, tanto los ancianos, que se supone que son la parte de la sabiduría, la parte de consejería, como los, en este caso, sacerdotes, que juegan un rol, un papel importante, porque ellos son los que ministran a Dios, lo divino lo bajan, para que de alguna manera tanto la experiencia, ¿verdad?, de los ancianos, como la influencia espiritual del cielo, ambas cosas puedan trabajar conjuntamente y traer bendición a una sociedad, a una familia, a una comunidad, a una sinagoga o a una iglesia, ¿verdad? Pero en este capítulo se nos dice, vamos a leerlo por favor, capítulo 21, verso 7, dice, y protestarán después de que ya de alguna manera se descubrió que hay un cuerpo de alguna persona ahí, ¿verdad?, que yace ahí en cierto lugar, y dice que ellos tenían que traer un animal y degollarlo y ofrecer un sacrificio, y posteriormente ellos iban a protestar y dirán, verso 7, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Ellos están de alguna manera declarando esto. Nosotros personalmente, directamente, no tenemos nada que ver con este difunto. Verso 8, perdona a tu pueblo Israel, el cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre, leámoslo, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel. Y dice, y la sangre le será perdonada. O sea, nos está diciendo, hermanos, muchos de los fracasos de la nación, el haber tenido muchos presidentes ladrones, muchos presidentes vividores, muchos políticos como parásitos que nada más están sacando beneficio de todos los ingresos, ¿verdad?, que reciben del pueblo. Muchos de esos son la responsabilidad de los sacerdotes, de los pastores. Porque la Escritura nos dice que nuestro deber es orar al Dios del cielo por los reyes, por los que están en eminencia, por los magistrados, para que la ciudad pueda vivir quieta y reposadamente.
Entonces, aunque ellos no los aconsejaron, ni les pasaron los tips para que ellos pudieran robar con mayor libertad y sin cargo de conciencia, más sin embargo, indirectamente como pastores, somos responsables de muchas de las desgracias, del incremento de la impiedad, del incremento de la homosexualidad, en este caso, de todo el tipo de depravación moral que hay en la sociedad. Somos responsables, porque la Biblia me dice en el libro de Ezequiel 9 que el Dios del cielo pasó a ponerle una marca a los que clamaban por las abominaciones que se hacían en la tierra. Y entonces muchos, en lugar de clamar, están durmiendo. Muchos, en lugar de clamar, solamente están viendo para su vientre. Muchos, en lugar de enseñar, de instruir, de hacer su trabajo, en este caso hablamos de los magistrados, de los reyes, de los presidentes, hablamos de las autoridades eclesiásticas, muchos de ellos, reitero, quizá no directamente ellos corrompieron a estos bribones, pero sí podemos nosotros entender que pudieron haber hecho su trabajo, porque dice en el verso, por favor, 9, y tú quitarás la culpa de la sangre inocente en medio de ti, cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que independientemente si sabías o no sabías que en tu pueblo se hacía sacrificios satánicos, tu deber como cristiano era haber intercedido, era haber salido a predicar, a enseñar, a instruir a los que tenías alrededor tuyo, a los que tenías en tu trabajo, a tus hijos, a tus familiares, a todos a cuantos tú pudieras influenciar. Esa era tu obligación. Pero en vista de que se ha incrementado el satanismo, el lesbianismo, el homosexualismo, de que los sodomitas ahora quieren tomar todos los curules, ¿verdad? Todas las posiciones de alguna manera donde se pueden tener fuerza para pasar leyes que fortalezcan la impiedad. Bueno, una cosa tenemos que entender, hermanos. Mucha culpa tenemos nosotros. Y lo digo en el contexto del tema que estamos viendo. Que muchos de los comportamientos de nuestros hijos, la verdad es que aunque directamente nosotros no les enseñamos a andar robando, fornicando, fumando marihuana, haciendo maldades, muchos de esos comportamientos indirectamente somos responsables. Te voy a decir por qué. Porque en este contexto del capítulo 21 del muerto, donde no se sabe quién lo asesinó, estamos viendo que los sacerdotes y los ancianos están protestando como reconociendo, por su parte ellos están reconociendo, Señor, perdónanos. Porque entendemos que quizás este hombre muerto que está aquí murió porque andaba robando y de repente toda la turba del pueblo lo quemó, lo linchó, lo agarraron en la microbús y lo bajaron a patadas y ahí mismo lo mataron. Entiendo eso, pero ellos como sacerdotes y como ministros, ellos dicen, pero si nosotros hubiéramos instruídolo, si nosotros le hubiéramos enseñado la ley de Dios, si nosotros hubiéramos orado más, si nosotros hubiéramos de alguna manera promovido más actividades que tuvieran que ver con la educación, ¿verdad?, moral y espiritual, quizás el final de este miserable hubiera sido otro. Entonces, por eso ellos están diciendo, perdona a tu pueblo, no nos cargues la sangre inocente, porque están conscientes. Y hermanos, de ahí se aúna el pasaje o la verdad donde Cristo dijo, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque como seres humanos, indirectamente se nos pueden estar pasando cosas. Entonces, por eso es importante que nosotros veamos que el esposo agraviado viene al padre y a las puertas de su casa le dice, esta tu hija no era virgen. Dicho en otras palabras, le está diciendo, no la cuidaste. Dicho en otras palabras, le estaba diciendo, ¿dónde estabas tú? Dicho de otra manera, le estaba diciendo, no le enseñaste el valor del matrimonio. Dicho de otras palabras, le estaba diciendo, oye, cuidaste otras cosas menos a tu hija. Eso es lo que le estaba diciendo. Entonces, por eso es que dice que hay dos ejemplos. Uno donde el padre saca la evidencia, la sábana blanca y dice, aquí está la luna de miel, aquí está teñido de este color. Si era virgen, mi hija, tú le estás atribuyendo cochinadas, ¿verdad? Estás difamándola. Esa es una.
Pero la otra, donde el otro no tiene ni cara para sacar, ¿verdad? Donde realmente la fornicaria sí fornicó, sí hizo cosas que no estaban bien, y ahí es donde, ¿cómo nos veríamos? Imagínate la fornicaria abrazándolo y feliz día del Padre, y es que no, yo no sé, si tú te murieras, yo no sé qué sería de mi vida, pero con sus actos, imagínate, atribuyéndole deshonra, atribuyéndole vergüenza, trayendo infamia sobre su persona de su padre. ¿Qué sentido tendría estar celebrando un 21 de junio, Día del Padre, cuando su comportamiento habla muy mal de la educación que su padre le dio? O si le dio una buena educación, de la conducta que el muchacho tuvo para con su padre. Entonces, por eso el Dios del cielo quiere que nosotros seamos congruentes con lo que estamos de alguna manera hablando. ¿Para qué? Para que nosotros no caigamos en incongruencia. Dice el verso 21, por favor. Entonces la sacarán a la puerta, ¿verdad? Dice, ¿de la casa de quién? De su padre. De su padre. Eso grábatelo. Qué bueno que le des chocolates hoy a tu padre, qué bueno que le estés dando regalos, su comida favorita, qué bueno que de alguna manera has estado dándole todo eso en este día, ¿verdad? Le compraste su camisita, ya le pusiste sus zapatos nuevos, ya qué bueno, se ve muy bonito tu papá. Pero aquí me dice que por la conducta de esta fornicaria, la trajeron a la puerta de la casa de su padre, que representa el honor, la fama de su padre, y ahí comenzaron a apedrearla. Vamos a ver el verso 21. Entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre, y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá. ¿Qué dice? Por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal en medio de ti. No dice hizo vileza en Sodoma y Gomorra, no dice eso. Hizo vileza en Chimalhuacán, en esa, en Tepito, no dice eso. Dice que era una madre, una familia que tenía una instrucción, hablando de los hijos, tenían una instrucción piadosa. Hablando de los hijos, no estaban ciegos. Hablando de los hijos, había una instrucción clara, concisa, ¿verdad? Sobre el matrimonio, el pacto de Dios. Hablando de esa familia, por eso es que los agravantes son muchos y se castiga con la muerte, porque recordamos a Abimelech que le dijeron cuando tomó a la mujer de Abraham, le dijeron, eres hombre muerto. O sea, ¿cuántos hijos están viviendo en unión libre? ¿Cuántos hijos están viviendo con un hombre, una mujer con una mujer? Pero hoy llegaron con su padre a darle su beso y a darle su regalo. ¿Y sabes qué es lo que dice la ley de Dios? Eres hombre muerto. Te van a apedrear en la casa de tu padre. La infamia va a brincar en la reputación de tu padre. Tu pastel, tu regalo no le va a servir para nada. No le va a quitar el mal olor, el mal sabor de la infamia que se va a levantar contra tu padre. Entonces tenemos que ser congruentes. Dice que la iban a apedrear. Figurativamente hablando, podemos decirlo que el comportamiento de esta hija, que no se logró comprobar que era virgen, sino que sí realmente había estado fornicando con otro hombre o con otros hombres antes de llegar al matrimonio, hermanos, se da mucho de qué hablar. La gente va pasando el marido, ¿verdad? Y de repente, híjole, ahí va el abandonado. Ahí se oye el rumor. Ya la apedrearon, ya empezaron a aventar las pedradas. No, es una desgraciada. Así ha de ser su padre, así la enseñó aquel miserable. Y empiezan las pedradas. Entonces, que te dé mucho temor. De aquí en adelante, si tú no lo sabías, sábete que tu conducta, tu manera de proceder, tu manera de pensar, tu manera de vestir, tu manera de obedecer, o le trae fama o le trae infamia a tu padre. Eso debes de entenderlo. Para que seamos congruentes, dice que ella hizo vileza en Israel, ¿verdad? Una cosa que se hizo en un lugar piadoso. En el libro de Génesis 34:1 vemos otros ejemplos. Hermanos, no es una predicación donde estamos tratando de despedazar el Día del Padre. No. Estamos queriéndole dar sentido para que, caray, si se van a sentar a comer un pozole con su padre o una barbacoa o no sé, unas carnitas, bueno, gócenla, pero con sentido, con congruencia, ¿no? Porque no tiene sentido estar
de alguna manera trayendo tanto regalito y tanto globo y tanto espantasuegras, y la puerta del Padre, el honor, todo de alguna manera salpicado de infamia. Fíjense nada más en el capítulo 34, verso 1, el caso de otra mujer piadosa, ¿verdad? Una mujer llamada Dina. Dina significa justicia. Y esta mujer Dina vivió y fue educada en la casa de un hombre santo. Pero miren lo que dice el verso 1. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Verso 2. Y la vio Siquem, hijo de Amor, Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella. ¿Y qué dice? Y la deshonró. Yo pregunto, hermanos, esta mujer Dina tenía bien ganada la violación a la que se hizo acreedora, ¿o no? Sí. ¿A qué sale? Yo pregunto. Y eso es equivalente a tu hija no es virgen. Eso es equivalente a tu hija, de alguna manera te ha deshonrado. Porque yo no creo que Jacob le haya dicho, hija, ¿estás un poco aburrida? ¿Por qué no te sales a conocer a los muchachos en la ciudad? Yo no creo que le haya dicho eso. Aquí dice que ella, en su imaginación, porque era la única hija, que recordemos que Jacob tenía 12 hijos, y ella era la única hija, y quizás en su corazón, pues no tengo con quién platicar, no había Facebook, no había WhatsApp, no había redes sociales, estaba aburrida la muchacha, y ¿sabes qué? Ay, mamá, y su mamá era Lea, la no amada, imagínate nada más, ay, dame permiso, es que aquí me estoy aburriendo, siempre es lo mismo, diario levantarse, el quehacer, hacer y deshacer, y después a dormir todos. Dice que ella dijo en su corazón, voy a ver a las hijas del país. Ahora yo quiero recordarte qué país era. En el libro de Génesis 15, por favor, Génesis capítulo 15, regresemos unos capítulos atrás, ¿verdad? 18 capítulos atrás, y se nos dice en el verso 16, 15, 16, se nos dan características de este país a donde Dina le vino la grande revelación de ir a ver cómo se divertían las hijas del país. Dice, y en la cuarta generación volverán acá, juntos, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. O sea, el lugar donde Dina era de los cananeos. Siquem estaba situada en el lugar de los cananeos, donde los cananeos imperaban. Y la maldad moral de los cananeos iba de aumento en aumento. O sea que cuando ella llega a ese lugar, ya le habían dado la promesa a su abuelo Abraham de que ese pueblo iba a ser desarraigado. Pero vemos una niña, ¿verdad? Un adolescente que en lugar de tomar sensatez en la instrucción de su padre, deshonra a su padre Jacob. Ahora, hermanos, en la ciudad dice que salió, ¿verdad?, a ver a las hijas del país. Se fue a la ciudad. Hermanos, ¿cuántas almas monstruosas no viven en cuerpos tan bonitos como el de Siquem? ¿Cuántas almas monstruosas, deformes, no viven en cuerpos tan bonitos como las vedettes, como las artistas de Hollywood, de Televisa, ¿verdad? ¿Cuántas almas monstruosas no viven en los cuerpos de aquellos levantapesas, de aquellos rostros, de los que andan tirando rostro por todo Hollywood? ¿Cuántas almas monstruosas no viven dentro de ellos? Dice que este era el príncipe, por favor, vamos a ver el verso 2. Y la vio Siquem, hijo de Amor, Heveo. ¿Qué dice? Príncipe de aquella tierra. ¿Cuántos hombres en el país donde tú vives, en la ciudad, que a lo mejor no deberías de estar frecuentando, cuántos hombres son príncipes delante de los hombres, pero esclavos de su pecado? ¿Cuántos? ¿Qué pecado tenía este hombre llamado Amor? Era un depravado, un violador, ¿verdad? Pues era sodomita. Y no era la primer virgen que él había violado, hermanos. Este ya traía escuela, este ya traía maña. Ahora, aquí en el contexto que estamos viendo, dice que el esposo salió y tomó a la mujer, la trajo a las puertas de la casa de su papá. No la llevó con la pandilla. Aquí está esta mujer de su pandilla, tómela. No dijo eso. No la llevó tampoco con la abuela. No, la llevó con su papá. Ten, ahí está tu hija, es lo que educaste. Deshonrando a su padre.
Aquí vemos una Dina que está deshonrando a Jacob. ¿Por qué? Pues porque desde el momento en que ella sale y se va a un país de sodomitas, de depravados, y de repente es violada, ¿sabes qué? Casi que le están diciendo, ahí está Dina, no es virgen. Ahí está Dina manifestando la insujeción, manifestando la rebelión. Y hermanos, hay que tener mucho cuidado. Hoy estamos en cuarentena, hoy nadie te ve, hoy de alguna manera tú puedes estar viendo películas inmundas, hoy tú puedes estar oyendo música perversa, hoy tú puedes estar aventando unos tacos de ojo como lujurioso, ¿verdad? Empiezas a retomar tu antigua pasión, nadie te ve, es lo que tú crees. Pero estás deshonrando las puertas de la casa de tu padre. Porque Dios te engendró, pero no para que vuelvas a hacer lo mismo. Entonces entendamos, en el Día del Padre, que no es bíblico. El mandamiento es honra a tu padre y a tu madre todos los días de tu vida para que te vaya bien. Esa es la instrucción. Hacer del honor que el padre se merece es quitarle peso. Por eso muchos fornican, se drogan, adulteran, hacen pillada y media, no importando cuánta mala fama esparzan en las puertas de su padre, no importa, porque todo lo reducen a un día. ¿Sí se dan cuenta? En ese día todos andan bien cariñosos, andan todos bien inspirados, todo el mundo quiere participar, todo el mundo le da besos, no, mi jefita, no, para mí es todo en la vida. Son unos hipócritas, porque realmente ni siquiera puros problemas le dan los demás días, solo ese día es cuando se supone que algo los regula. Y eso no es correcto. No es nada correcto. Entonces, nosotros nos damos cuenta, Siquem era sierra, esa es la traducción de Siquem. ¿Te puedes imaginar con qué fuerza venía cortando incautas? ¿Con qué fuerza venía humillando y quitándole virginidad a las doncellas? ¿Te puedes imaginar? Entonces, ella fue encontrada en rebelión. Ella fue encontrada de alguna manera buscando lo que no tenía que buscar. Y esa conducta dejó mucho de qué hablar de su padre. Esa conducta dejó mucho de qué hablar de su madre, porque aquí inclusive el Espíritu Santo dice, salió Dina la hija de Lea. Casi como que te deja ver una cosa, la mamá era medio alcahuetona, ¿verdad? La mamá así como que, ay mamá, ves que, ay hija, es que tu padre Jacob no se vaya a molestar, pero salte por abajo de la tienda, ve por el norte, vete por allá y yo por acá lo distraigo, ¿no? Casi que a lo mejor así se procedió la señora. Entonces ahí vemos que nuestra conducta, nuestros sentimientos, nuestra manera de obedecer, porque hay quien obedece pero a regañadientes, nuestra manera de recibir los consejos y las instrucciones de nuestros padres, muchas veces te dejan ver solamente el grado de obediencia, el grado de espiritualidad caída o próspera que puede haber en una persona, cuando en esos pequeños detalles tú te puedes dar cuenta cómo está el estado espiritual de la vida de esa persona. ¿Sí? Entonces es muy importante, creo que aquí podemos meter inclusive al mismo padre espiritual. ¿Cuántas personas o cuántos de ustedes no fueron traídos a Cristo a través de un instrumento que oraba por ti, que de alguna manera te instruía? ¿Cuántos no de alguna manera fueron bendecidos de esa manera? Y sabes, hoy andan en entera rebelión. Hoy ya no le contestan el teléfono al que de alguna manera las llamadas ya no se las reciben al que los instruyó. Hoy ya le escuchan el consejo, pero de alguna manera en su corazón dice, ahí está. Gracias, nos estaban haciendo una llamada. Continuamos. Y no aceptan ya más el consejo. Eso no es correcto. He escuchado personas, oí el caso de un individuo que decía que un varón más o menos como unos 60 años, siempre decía, no, es mi padre espiritual, es mi padre espiritual. Y a mí me tocó un día estar cuando su padre espiritual le llamó la atención. Y sencillamente hizo caso omiso. Entonces solamente vemos una cosa. ¿Qué sentido tendría que llegara hoy el 21 de junio y darle un abrazo? Felicidades, feliz día del padre, eres mi padre espiritual. Pero no hace caso de las instrucciones. Pero omite de alguna manera su responsabilidad. No, hermanos. Abrazos, besos, regalos, tienen que ir en congruencia con una obediencia. Que de tu Padre espiritual, que de tu Padre biológico, que de tu Padre celestial, se pueda esparcir buena fama. Que se pueda decir, qué bárbaro, qué comportamiento, qué piedad, qué paciencia, qué afecto, qué amor, qué abnegación. De verdad que su Padre le enseñó bien. Qué bueno que haya gente así.
Pero tristemente no se puede decir eso. Entonces es muy importante, hermanos, que hoy entendamos cuántas veces la gente, porque dice aquí en el libro de Deuteronomio, volvamos Deuteronomio 21, por favor, perdón, Deuteronomio 22, verso 21. ¿Cuántas veces la gente ha apedreado la reputación de tu padre? Porque eres una contenciosa, porque eres una terca o un terco, porque eres un insensible, porque eres un mundano. ¿Cuántas veces la gente no ha apedreado la reputación de tu padre? Figurativamente hablando, dice, la traían a las puertas de la casa de su padre, porque representa el lugar de juicio, el lugar de instrucción, el lugar de cordura, ¿sí? Donde se supone que se cultivó la educación. Por eso tu padre y tu madre serán honrados o deshonrados dependiendo tu comportamiento. Para que le puedas dar sentido a tu 21 de junio, dependiendo tu comportamiento. Dice aquí, por favor, en el verso, capítulo 22, en el verso 23, si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella. Aquí tenemos una que ya estaba comprometida y de repente se fue a la ciudad. Me llama la atención porque de acuerdo al juicio que emite el más alto, en el verso 24, fíjate, dice, entonces los sacaréis a ambos. ¿Por qué? Porque la que estaba ya comprometida, de repente un individuo la tomó, fornicó con ella y los encontraron haciendo su maldad. Y dice el 24, la divina providencia, fíjate lo que dice. Entonces los sacaréis a ambos, capítulo 22, verso 24, los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. Hermanos, es muy importante tu forma de vestir, es muy importante los lugares que visitas, es muy importante tu forma de mirar, es muy importante, deja mucho que ver la educación de tu padre, la honra o la deshonra que puedas traerle. Dice aquí, entonces los sacaréis, el verso 24, ambos a la puerta de la ciudad, y nuevamente a la puerta, fíjense, y los apedrearéis y morirán. Luego te dice, ¿por qué esta mujer? Se supone que el individuo en la ciudad la tomó, ella estaba comprometida, él vino, la tomó, se acostó con ella, fornicó con ella, adulteró ella, y dice aquí, a la mujer, dice, la joven porque no dio voces en la ciudad. Aquí me llama la atención. Aquí me deja ver que esta joven, al no dar voces, es porque estaba de acuerdo. Entendamos, el Espíritu Santo no pone palabras nada más por ponerlas. Nosotros tenemos que inferir. Cuando el juicio del juez perfecto dice, debe de morir, ¿sabes qué? Sencillamente vemos que no se equivoca. Si él está diciendo que debe de morir es porque ella participó de esa maldad. Entonces, cuando una casa, la puerta de una casa queda de alguna manera entrecerrada o queda abierta, yo pregunto, ¿no es una invitación al ladrón? Sí, ¿no? Hay una casa, su puerta está abierta o está entrecerrada, o las llaves puestas. Yo he visto inclusive gente que olvida las llaves puestas en la cerradura de la calle, ¿verdad? Del lado que la puerta da hacia la calle, deja las llaves puestas en la cerradura. ¿No es esa una invitación a un ladrón? Claro. Y si se llegara a meter, ay, ¿por qué se metió el ladrón? Pues le dejaste las llaves puestas. Ay, es que yo no sé por qué se metieron a robarme. Pues estaba abierto el zaguán. Es una invitación. Entonces, en este contexto vemos una mujer que es tomada por otro y se acuesta con ella. ¿Y sabes de qué manera iba vestida? A lo mejor le hicieron algún piropo y se empezó a reír. Dice por ahí el dicho que el hombre llega hasta donde la mujer permite. Dice Dios, no dio voces. Está diciendo, ella lo permitió. O sea, este adúltero llegó hasta allá porque ella lo permitió. Y obviamente esas cosas, dice, las van a sacar a la puerta de la casa, a la puerta de la ciudad y los van a apedrear a ambos.
como una evidencia, es como un monumento a la necedad. Es como una remembranza, un recordatorio de estos esparcieron mala fama a su padre. Entonces es muy importante. Reitero, su forma ligera de conducirse. ¿Cuántas veces el carnicero, a lo mejor, ay, güerita, ¿qué le doy? Mire, y ahí le avienta otro pedazo de hueso, ¿verdad? De según que para el pilón, ahí le va. Y ya con una sonrisa que le avienta el carnicero a la señora que ya está desposada, ya con eso la señora se vuela. Su forma ligera de comportarse. ¿Sí? Su forma provocativa, dice Proverbios 7:10, vamos a verlo. Y obviamente todo eso va a traer infamia a tu padre. Para que por si hoy estabas dándole su abrazo y su beso y entonándole fanfarrias, pues que hoy te puedas dar cuenta que hay cosas que cambiar para que dejen de deshonrar a tu padre. Para que dejen de apedrearlo a la puerta de su honra. Capítulo 7, verso 10 dice así en el libro de Proverbios 7:10. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Fíjate, tomo el ejemplo de Deuteronomio 22 donde dice una mujer que estaba desposada y va a la ciudad, es tomada por otro y se acuesta con ella, a ambos los vas a sacar, a la mujer la vas a apedrear y a él también, a la mujer por no dar voces, en otras palabras, se cayó. Ella misma iba a eso. Ella dio pie para que ese hombre adulterara con ella. ¿Por qué? Pues dice que algunas van vestidas como rameras. Pues por eso, caray, pues cuando tú ves una mujer decente, pues guardas tu distancia. Pero ves una ramera, pues solamente estás viendo a alguien que te está invitando de alguna manera a decirle majadería y media. Entonces, esos actos, más que un regalo, más que un pastel, cambia tu manera de vestir. Que se pueda hablar bien de la educación que te dieron tus padres. Dice por favor 7:11. Alborotadora y rencillosa. ¿Qué dice? Sus pies no pueden estar en casa. ¿Qué hacía en la ciudad? Será una chismosa. ¿Cuántas mujeres son así que no pueden estar en su casa? ¿Cuántas? Y de repente el esposo llega y ya el corazón está palpitando. Híjole, a ver dónde la voy a encontrar ahora. Y siempre va y la saca de la casa de su mamá. Va a atollar, ya está con su comadre. Va a estar allá con los vecinos. ¿Por qué? Dice que esta mujer la encontró un individuo en la ciudad, se acostó con ella y ambos murieron. ¿De dónde debió de estar? ¿En la ciudad o en su casa? En su casa. Pero si no estuvo en su casa, dice aquí que es alborotadora y rencillosa. Entonces, número 1, tu manera de vestir honra o deshonra a tus padres. Guarda tu cuerpo, porque ese nada más tu esposo lo tiene que ver. Los demás, créeme, quienes tienen un corazón santo y quieren llegar al cielo no están interesados en ver tus carnes. Guárdalas. Esas nada más tu esposo las debe de ver. Tu esposo es quien las toca. Tu esposo es quien de alguna manera se deleita con eso. Nadie más. Pero aquí vemos que esta mujer es tomada en la ciudad, de alguna manera se acuestan con ella, adulteran y al final le viene la consecuencia porque su forma de vestir, porque es rencillosa, alborotadora y sus pies no pueden estar en su casa. Una mala fama esparcida en la puerta de la casa de su padre. Por favor, vamos a ver el siguiente verso, verso 12. Unas veces en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas, ¿qué? Puede tener un anillo en la mano, puede tener nada de anillo, puede ser comprometida, puede ser viuda, puede ser dejada, puede ser divorciada, puede ser un monstruo, puede ser lo que sea. Pero cuando en el corazón es difamar, es esparcir mala fama de la educación de sus padres, dice, unas veces en la calle, otras veces en la plaza, otras veces en el billar, otras veces en el antro, acechando por todas las esquinas. El corazón está mal. Dice el verso 13, se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte. ¿Salido a encontrarlo si apenas lo conoció? O sea, ¿cómo es que salió a encontrarlo? Y eso habla de una mala reputación. La gente habla mal de tu padre. Por tanto, si le quieres celebrar hoy a tu padre, y yo te recomiendo que te hagas el firme propósito de celebrarlo todos los días. Todos los días.
deja mucho de qué hablar de tu padre y de tu madre. Deja mucho. Amén. ¿Qué hacía en la ciudad? ¿Por qué no gritó? ¿Por qué no pidió ayuda? ¿Por qué? Verso 15, por tanto he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. Volvamos a Deuteronomio. Hermanos. Deuteronomio 22. Verso 15. Vamos a leer desde el 13, por favor. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que den de qué hablar, quiere decir que empieza a esparcir infamia. No, esta mujer es una maleducada, no, esta mujer es una mujer que no sabe cocinar, no, esta mujer es una mujer que anda con otro, no, esta mujer, son faltas que están atribuyendo a la mujer. Dice, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen, le está infamando. Dice que entonces el padre que ha educado bien, el padre que sabe que ha hecho su trabajo, el padre que ha orado por sus hijos, el padre que ha dado un ejemplo de virtud, de moral a sus hijos con toda la autoridad, dice que él toma las evidencias. A ver, ven acá. A ver, eso que me estás diciendo de mi hija me lo vas a comprobar. Y dice en el verso 15, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad. En otras palabras, van a sacar las evidencias de que yo no le enseñé eso. Las evidencias de que, discúlpame, pero estás levantándole mala fama a mi hija, y así no es ella. Ella no se comporta de esa manera, ella ni siquiera cuando era soltera hacía esas cosas. Ella, de alguna manera, el padre tiene fuerza. Y hermanos, casi estamos por concluir, pero la idea es esta, que si vamos a celebrar al padre, a la madre, que si vamos a celebrar a alguna persona, busquemos, hermanos, que se hable bien de ella por medio de nuestro comportamiento. ¿Cuánta gente puede hablar bien de un amigo y decir, no, aquella persona, qué buen amigo es, por su forma de comportar, por su actitud de alguna manera, por los detalles, por la solidaridad, ¿verdad? Por el estar siempre dispuesto a hacer el bien, por estar siempre ahí cuando el amigo lo necesita, el amigo dañado. Hermanos, se puede hablar bien de la conducta, del carácter moral de una persona. Dice aquí, por favor, entonces el padre y la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta, y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. Y aquí le atribuye faltas que dan de qué hablar, diciendo, no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderá la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre, al infame, ¿verdad? Y lo castigarán, 39 latigazos les daban, y lo multarán con 100 piezas de plata. Las 100 piezas se las daban al padre de familia por haberlo deshonrado. Habían hablado de la mujer, pero esa deshonra, ¿sobre quién caía? ¿Quién era el responsable de la buena conducta o la mala conducta? El padre. Entonces es muy importante que podamos considerar esto. ¿Vas a celebrar a tus progenitores? Qué bueno, pero tu conducta es la que va a hablar mucho, es la que realmente les va a poner en un grado de honor, es la que va a hacer que tenga congruencia tu pastel, tu abrazo, tu beso, tus felicidades. Tu conducta es la que de alguna manera va a darle fuerza y va a respaldar. Dice, por favor, y le multarán, verso 19, capítulo 22, verso 19, con 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. ¿Qué vemos? Vemos una hija, que digo, es aplicable a un hijo, ¿verdad? Porque estamos hablando del Día del Padre, que con el rostro en alto puede decir, yo honro a mis padres. Y las infamias, las difamaciones que mi esposo, que mi esposa, que los de mi escuela, que los de mi ruta de trabajo están de alguna manera esparciendo sobre mi persona, en ninguna manera van a empañar
el carácter de responsabilidad de mi padre o de mi madre. En ninguna manera. ¿Sí? Porque solamente son difamaciones. Porque en el contexto estamos viendo que saca la evidencia y dice, mi hija era virgen. Este miserable está atribuyéndole difamaciones y los ancianos, los que de alguna manera están para ejercer, ¿verdad?, su trabajo y para tomar cartas en el asunto, ellos dicen que le ponen una multa de 100 piezas de plata y al otro le dan 39 latigazos y te la llevas y te casas con ella, desgraciado. Le cumples. Y no podrás despedirla todos los días de tu vida. ¿Por qué? Porque es una mujer probada, es una mujer calada, es una mujer que tiene educación, es una mujer que con el rostro en alto puede de alguna manera hablar bien de sus padres. Honra a sus padres, es un hijo espiritual. Pero imagínate el hijo espiritual que tantito algo no le gusta y empieza ahí a murmurar de su padre espiritual. Me pregunto, ¿será congruente? No, de ninguna manera. Entonces, hermanos, resumamos. Número 1, un siglo, aproximadamente un siglo de que se estableció el Día del Padre en la ciudad de Washington, en Norteamérica. De ahí, en 1924 empezó a hacerse de manera nacional y se establece ese día. Primero el 19 de junio, ahora es el 21, no se ponen de acuerdo, pero en fin, bueno, ellos lo hicieron. Lo establecen como un día en el cual es el Día del Padre. Número 2, semejante día está contradiciendo el quinto mandamiento. Porque en el quinto mandamiento no es un día el que Dios me manda a mí como hijo buscar que se hable bien de mi padre. En el quinto mandamiento se me manda que todos los días de mi vida yo debo de buscar que los demás hablen bien de mi padre. Para que tenga congruencia el Día del Padre, el año del Padre. Para que tenga congruencia. Yo debo de buscar que mi padre no esté con sobresaltos. Ay, ahora ¿dónde estará ese miserable? Ahora, ¿a qué hora me van a llamar para irlo a sacar de la cárcel? ¿A qué hora me van a llamar? Pues ya está en el manicomio. No. O sea, va a estar tranquilo porque tiene hijos que de alguna manera buscan su estabilidad emocional, buscan su bienestar, buscan su tranquilidad, buscan que se hable bien de su padre. Para que eso tenga congruencia, hermanos. Amigos que nos están observando, para que tenga congruencia. Lo que celebramos, lo que profesamos, lo que emotivamente gritamos a los cuatro vientos. ¿Verdad? Mi padre es el mejor padre. Hay veces la gente dice eso. Bueno, tus actos van a dejar ver mucho de lo que tú estás hablando. Porque, reitero, número 3, lo que yo haga se lo van a atribuir a mi padre. Sea bueno o sea malo, la gente va a hablar mal de él o bien de él, de lo que yo haga. Porque la gente dice, ay, es hijo de tigre pintito. O sea, ¿qué quiere decir con eso? Se parece a su padre, es igual a su padre. Los mismos modales, la misma amargura, la misma forma de caminar, es igual a su padre. O viceversa, no, la misma piedad, el mismo afecto, es muy bueno. La misma. Entonces, por eso es importante, en este 21 de junio, qué bueno que avientes cohetes, qué bueno que hagas fanfarrias, qué bueno de todo eso, qué bueno. Pero tu conducta o deshonra las puertas de tu padre, que son el equivalente al honor que él merece. ¿Sí? Entonces, número 4, no solamente nuestra conducta, nuestra manera de vestir, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de observar, la gente con la que nos juntamos. ¿Sí? O sea, quiero que entiendas. Dice la Escritura en el libro de los Hechos que al pueblo de Dios, a los redimidos, les comenzaron a llamar cristianos por primera vez en Antioquía. Y les llamaban cristianos. ¿Por qué les llamaban cristianos? Porque actuaban como Cristo, porque se parecían a Cristo, porque pensaban como Cristo, porque perdonaban como Cristo perdonaba, bendecían como Cristo bendecía, porque hacían todo como Cristo. Por eso se les llamó cristianos. Bueno, en este caso no es la excepción.
si hemos de celebrar un día del Padre, entonces honremos a nuestro Padre para que tenga sentido lo que nosotros proferimos con nuestra boca. Teniendo sentido en qué forma, en que tu manera de comportarte, tu manera de proceder, tu manera de vestir, la gente con la que te juntas, ¿verdad? Que los vecinos, hay veces de repente algunos de manera graciosa, ¿verdad? De repente ven una bolita y esa bolita es para robar y se siguen caminando. Y es un dicho que tiene mucho de cierto, ¿verdad? Porque cuando hay de alguna manera una sociedad de vándalos, pues la gente no está pensando que están pensando ponerse de acuerdo para irse a inscribir a la preparatoria y continuar una carrera que no termina. No está pensando eso. Y más si huele a colchón quemado, pues la gente no está pensando. Estos hombres están buscando de alguna manera, no sé, perfeccionar la receta del pastel que no les quedó. No están pensando eso. O sea, la gente está pensando, estos marihuanos ya se juntaron aquí, estos no van a dejar dormir toda la noche van a estar con su escándalo. Hermanos, ha habido gente que le ha pegado a sus padres. Ha habido gente que cuenta los días para dar una paliza a su padre. A lo mejor no se la da porque todavía el padre está entero y le puede dar unas cachetadas, pero cuenta los días todavía. Entonces, amados hermanos, concluimos. La manera en que nosotros nos comportemos trae honra a nuestros padres. Y no los honremos solo el 21 de julio. Hermano, busca su bien todos los días de tu vida. Te muestro un último pasaje. En el libro de Génesis. Lo digo para aquellos que están distanciados de sus padres. Lo digo por aquellos que de alguna manera están peleados con sus padres. En el capítulo 50 del libro de Génesis, nosotros vemos la importancia de que antes que tu padre se muera te pueda bendecir. Es muy importante. Fíjate nada más. Perdón, es el capítulo 49. 49, verso 1. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Fíjate nada más. El hijo de los 12 judíos o de los 12 hebreos, ¿verdad? Simeón, Isaacar, Judá, Rubén, todos ellos 12. El papá, Jacobo, tenía un ministerio, era profeta. Y el que él pudiera poner las manos y bendecirlos antes de que él muriera, implicaba mucha bendición, implicaba beneficio para ellos y para sus hijos. Mira lo que hizo el viejito. Dice: y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Fíjate lo que dice, por favor, en el verso 8. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Ahí está. Cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, y así como león viejo, ¿quién lo despertará? Verso 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, hablando del Maestro, la venida de Jesús. Y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, llevó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Habla de una bendición, una profecía que está aventando el viejito para con su hijo Judá. Más adelante, por favor, en el verso, déjame ver. Capítulo 48, perdón, es unos versos atrás, unos capítulos atrás.